Hoy nos vamos a meter en un tema, bueno, un tema fascinante y a veces, para qué negarlo, un poco peliagudo. Vamos a analizar las claves para un matrimonio fuerte, pero desde una perspectiva muy concreta. La base de todo es la transcripción de una ponencia del pastor Hernández López, y él propone un modelo muy estructurado sobre qué actitudes pueden, según él, fortalecer una relación. Sí, y creo que es importante empezar por ahí. Nuestra idea no es solo, hacer una lista de sus consejos y ya está. Para nada. La idea es desgranar cada punto, entender la lógica que hay detrás. Él saca 5 principios de textos bíblicos, sobre todo del Cantar de los Cantares y de las cartas de Pablo, y queremos ver el porqué de cada uno. Entender la psicología que sustenta cada consejo, ¿no? Exacto. Y hay que aclarar que todo nuestro análisis se va a centrar en las ideas de esta fuente. Es un modelo muy específico, una visión cristiana evangélica de la convivencia. Lo interesante va a ser ver cómo esos 5 pilares se van conectando entre sí, cómo forman una filosofía de vida en pareja que es, sobre todo, muy proactiva. De acuerdo, pues vamos al lío. Entremos en materia. El primer principio que pone sobre la mesa es el del elogio, y lo basa en una cita del Cantar de los Cantares, que es muy directa. Tú eres toda hermosa, querida mía, y en ti no hay defecto. La idea central, por lo que entiendo, es que el amor elige dónde pone el foco. Es una decisión consciente. Exacto. Y aquí es donde la fuente introduce una idea psicológica, aunque es muy potente. Sostiene que fijarse siempre en los fallos del otro, del cónyuge, no solo es que sea desagradable, es que es activamente contraproducente. Va en tu propia contra. Justo. La tesis es que la crítica constante debilita. En cambio, si resaltas las virtudes, le das a la otra persona la confianza y la fuerza para que pueda trabajar en sus puntos débiles. Es un poco como la psicología positiva, ¿no? Lo que riegas, crece. Me parece muy interesante que insista tanto en diferenciarlo de la adulación barata. No se trata de inventar cosas o de ser falso. Para nada. Se trata de verbalizar lo bueno que ya está ahí. Y lo aterriza con ejemplos muy del día a día. De hecho, lanza una pregunta que a mí me dejó pensando. Decía, ¿cuándo fue la última vez que un marido le dijo a su mujer, qué bien tienes la casa? O una mujer a su marido, qué orgullo que seas un trabajador tan honrado. Y se adelanta a la objeción típica, que seguro que a mucha gente le viene a la cabeza. La de, pero es que eso es su deber. Exacto. Y la respuesta que da es que cumplir con el deber, y sobre todo hacerlo bien, y de forma constante, también merece reconocimiento. Dar por sentadas las cosas buenas es, según esta visión, una de las maneras más rápidas de cargarse la relación, de erosionarla. En este punto la ponencia se pone muy seria, la verdad. Lanza lo que él llama una advertencia solemne, que ya el nombre impone. Sí. Dice, si tú no elogias a tu cónyuge, alguien más lo hará. Esto suena casi como una amenaza. ¿Cómo lo explica para que no se malinterprete? Es una buena pregunta porque la frase es muy contundente, pero la fuente no lo plantea tanto como una amenaza, sino como una descripción de la vulnerabilidad humana. El argumento es que una persona que vive, digamos, en una sequía de reconocimiento en su casa, se vuelve psicológicamente mucho más receptiva a cualquier halago que venga de fuera. Claro, aunque sea interesado. Aunque no sea sincero, exacto. No lo usa para justificar una infidelidad, ni mucho menos. Es más bien una llamada de atención. Oye, hay que nutrir la relación desde dentro. La conclusión de este punto es una especie de regla de oro. Sé cauteloso con las críticas y pródigo con los elogios. Entendido. Es una llamada a la acción, a no ser pasivos en el aprecio. Y me pregunto si este primer principio no es, en el fondo, la semilla del siguiente, del que la fuente llama el segundo pilar, el romanticismo. Porque al final, ¿qué es el romanticismo sin una forma más elaborada y creativa de elogiar? Esa conexión es clave, sí, porque sugiere que no son 5 consejos sueltos, sino facetas de la misma actitud, de una atención deliberada. Para este segundo punto, vuelve al Cantar de los Cantares. Me robaste el corazón, hermana mía, novia mía. Y se detiene en un detalle que a mí me pareció fascinante, sobre la percepción. A ver. Afirma que, por lo general, los hombres no son muy detallistas, pero que un hombre romántico se fuerza a serlo. Se esfuerza por notar los detalles porque sabe que su pareja los valora. El ejemplo que usa es brillante. Un hombre no romántico dice, qué bonito collar. Sí. Uno romántico dice, me encanta cómo brilla esa perla de tu collar.
el detalle. Es la diferencia entre ver y mirar, ¿no? Entre la observación pasiva y la atención activa. Y para ilustrar que este romanticismo no depende de la edad ni de las circunstancias, la fuente cuenta una historia que sinceramente a mí me pareció durísima y muy emotiva a la vez. La del anciano que compra flores, ¿verdad? Esa misma. Un anciano que cada sábado, sin faltar uno, va a la misma floristería a comprar el ramo de rosas más bonito que haya. El florista, ya con la confianza, un día le dice que su esposa debe ser la mujer más feliz del mundo. Y ahí es cuando se rompe todo. Exacto. El anciano le confiesa que su mujer tiene un Alzheimer tan avanzado que lleva años sin saber quién es él. Y ahí viene el momento crucial de la anécdota. El florista, claro, se queda a cuadros y le pregunta, entonces, si ella ya no sabe quién es usted, ¿por qué sigue trayéndole flores cada semana? Y la respuesta del anciano es la tesis central de todo este principio. Ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé muy bien quién es ella. Es tremendo. Qué imagen tan potente. Y tan reveladora. El romanticismo visto así no es una transacción, no es un te doy esto para que tú me des aquello. Es una afirmación constante del valor de la otra persona, de su identidad. Incluso cuando esa persona ya no puede corresponderte igual. Exacto. Y la fuente lo contrapone al que considera el gran enemigo del matrimonio, la rutina. Describe ese ciclo de trabajo, casa, iglesia. Mes tras mes, año tras año. Eso es, que repetido sin parar convierte la relación en una zona neutra y gris. El romanticismo es el antídoto deliberado contra esa monotonía. Y se insiste mucho en que no es una cuestión de dinero, ¿eh? No, para nada. Puede ser una cena carísima, pero también un perrito caliente compartido en un puesto de la calle. Lo que importa es la intención de romper el piloto automático. Entonces, si los dos primeros principios se centran en los gestos externos, la palabra de elogio, el acto romántico, o el tercero, que presenta la fuente, parece ir un paso más allá, va a la raíz de cómo nos aseguramos de que esos gestos se entiendan como amor. Has dado en el clavo. El tercer principio es el amor, pero no como un sentimiento abstracto, sino como un lenguaje. Un lenguaje que hay que aprender a hablar y sobre todo a entender. Ajá. Aquí la fuente se apoya mucho en la teoría de Gary Chapman, la de los 5 lenguajes del amor. La idea base es que la palabra amor no significa lo mismo para todo el mundo. Para una persona la prueba de amor son las palabras, un te quiero. Pero a lo mejor para su pareja esas palabras no significan mucho si no van acompañadas de, no sé, de actos de servicio, como fregar los platos sin que se lo pidan. O tiempo de calidad, o contacto físico, o regalos. Exacto. Hay varios lenguajes. Y lo que es clave aquí, y que esto ya va más allá de la propia fuente, es que este concepto no vale solo para el matrimonio. Es una herramienta de inteligencia emocional brutal para cualquier tipo de relación. Explica por qué a veces las buenas intenciones no aterrizan bien. Totalmente. Estás hablando amor en un idioma que el otro no entiende. Es como hablarle en chino. Para ilustrar cómo la actitud interna de cada uno define el ambiente, la fuente usa una metáfora muy visual. La leyenda de la casa de los 10.000 espejos. Sí, la conozco. Un perrito alegre entra en esta casa y sale feliz. ¿Por qué? Porque ha visto a 10.000 perros sonrientes devolviéndole la mirada. Poco después, entra un perro rabioso y sale aterrorizado, convencido de que la casa está llena de 10.000 perros agresivos. La conclusión es directa. Tu casa tiene tu cara. Es un reflejo de ti. Y luego cuenta otra anécdota, casi una parábola moderna. La del vendedor. Esa. Es bastante desoladora, pero muy gráfica. Un vendedor ambulante que, año tras año, le compra al zapatero unos zapatos que son 2 tallas más pequeños. Y un día el zapatero ya no puede más con la curiosidad y le pregunta por qué lo hace. Es terrible esa historia. Y el vendedor le responde, mire, mi vida es un infierno. Tengo deudas, problemas con los hijos, mi mujer no me soporta. El único momento de alivio que tengo en todo el día es cuando llego a casa y me quito estos zapatos. La reflexión que propone la fuente a partir de ahí es brutal. ¿Llegar a casa es para nosotros ese momento de alivio o es la fuente de la tensión? ¿El hogar es el refugio o es el zapato apretado? ¡Qué imagen! Al final, la fuente resume este principio en 3 actitudes muy prácticas. Primero, declarar el amor verbalmente. Decirlo. Segundo, dedicarle tiempo de calidad, que es la forma más clara de decir eres mi prioridad. Y tercero, procurar activamente agradar al otro. 3 acciones que construyen ese ambiente del que hablaba la metáfora de los espejos. Y claro, para entender el lenguaje del otro y para crear ese buen ambiente, la herramienta indispensable es la comunicación.
Y ese es el cuarto principio. Que el cuarto. Y aquí la fuente se pone muy específica con lo que llama la regla de oro. La saca de la carta de Santiago. Sí, Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y la fuente desglosa esta frase como si fuera un manual de instrucciones para cualquier discusión. Totalmente. El primer paso, pronto para oír, es fascinante. Explica que la palabra griega original es taxis. Como un taxi. La misma raíz, sí. La idea es acudir a la escucha con la misma inmediatez con la que un taxi acude a una llamada. Y no es solo oír con las orejas, ¿eh? Es escuchar con todo el cuerpo. Con los ojos, con el lenguaje no verbal. Atención total. Algo que es casi un acto de rebeldía en la era de los smartphones, la verdad. Totalmente. De hecho, critica duramente cómo los móviles están literalmente aniquilando el diálogo en las familias. Es brades, que significa lento, casi detenido. Se trata de dominar el impulso de reaccionar, de contraatacar, de interrumpir para defenderte. ¿Cuesta mucho eso? Muchísimo. Y para ilustrarlo, cuenta la historia de un hombre en plena crisis matrimonial que va a ver a un sabio pidiendo una poción mágica. El sabio le da un frasco y le dice: cuando tu mujer empiece a gritar, toma un sorbo, pero no lo tragues. Manténlo en la boca hasta que ella se calme y todo vuelva a la normalidad. O sea que la solución mágica era literalmente cállate la boca. Exacto. A veces lo más simple es lo más efectivo. El remedio no era el líquido, claro. Era el silencio forzado que le impedía echar más leña al fuego. Y el tercer componente de la regla es tardo para airarse. Sí. Y aquí la fuente identifica dos formas tóxicas de gestionar la ira. La primera es la explosiva. La persona que estalla, grita, ofende y luego se justifica con el típico Es que yo soy así. ese. Y la réplica de la fuente es: sí, tú te desahogas y te calmas, pero quien se queda sin paz es el que vive contigo, Y la segunda forma tóxica es la contraria, la implosiva, ¿no? la que no grita. La persona que va guardando rencor, acumulando agravios durante meses, años, en una especie de almacén de ira. Correcto. Y para cerrar este punto, la fuente recurre a una anécdota muy famosa. Se le atribuye a Ruth Graham, la esposa del evangelista Billy Graham. Cuando un periodista le preguntó si alguna vez había pensado en divorciarse de su marido, ella respondió: Esta es buenísima. pensar en divorciarme de él, nunca. En matarlo, muchas veces. Es una forma brillante de reconocer que el conflicto y la ira son parte inevitable de cualquier relación a largo plazo. Desde luego. Y lo que nos dice esa anécdota, en el contexto de la fuente, es que el objetivo no es la ausencia de conflicto, que eso es una utopía. Es la gestión constructiva de ese conflicto. Y la regla de Santiago, escucha primero, piensa después, controla la emoción, ofrece un marco súper práctico para lograrlo. Bien, y esto nos lleva al quinto y último principio, que la propia fuente reconoce que es un tema históricamente tabú, sobre todo en círculos religiosos, la vida íntima y la sexualidad en el matrimonio. Sí, y lo primero que hace la fuente es señalar la paradoja. Dice que mientras la Iglesia a menudo ha tratado el sexo con silencio o incluso con sospecha, la Biblia lo aborda con una naturalidad sorprendente. Lo presenta como algo bueno, santo y placentero, instituido por Dios dentro del matrimonio. Se basa sobre todo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. ¿Y cuáles son las claves que extrae de ese texto? La primera, y muy importante, es que el sexo es un derecho y un deber mutuo. Y aquí hay un detalle que la fuente subraya como muy significativo. El apóstol Pablo, escribiendo en una sociedad que era profundamente patriarcal, Claro. menciona primero el derecho de la mujer. Dice que el marido debe cumplir su deber conyugal hacia su esposa y luego añade que lo mismo hará inversa. Es un rechazo frontal a la idea de que el cuerpo de la mujer es una posesión del hombre. Después habla de las diferencias en cómo se vive la sexualidad, ¿no? Con la famosa analogía de las cocinas. Sí, una analogía muy visual. Dice que, en términos generales, el hombre es como una cocina de gas, Se enciende al instante. justo. Mientras que la mujer es como una cocina de leña. Necesita más tiempo, más preparación, pero una vez que el fuego prende, es más intenso y duradero. ¿Y la implicación práctica de esto? Es la famosa frase: el sexo para la mujer empieza en el desayuno. Si un hombre ha sido desatento, brusco o indiferente todo el día, no puede esperar una respuesta entusiasta por la noche.
No funciona así. Tiene todo el sentido del mundo. Y también prohíbe usar el sexo como un arma, ¿no? Ni para castigar ni para manipular. Es uno de los puntos más firmes. La abstinencia no debe usarse como chantaje emocional. La norma que propone es sencilla. La relación íntima debe ocurrir cuando uno de los dos cónyuges muestra deseo. Se presenta como una responsabilidad compartida de cuidar la necesidad del otro. Y de forma muy tajante, afirma que, según esta interpretación, tener relaciones fuera del matrimonio es pecado, pero negarse a tenerlas sistemáticamente dentro del matrimonio también lo es. La fuente incluso se atreve con un tema muy espinoso. La frecuencia. ¿Qué pasa cuando hay un desajuste grande en el deseo sexual? Cuenta el caso real de una pareja que llegó a su despacho al borde del divorcio por esto. Él quería tener relaciones todos los días y se sentía constantemente rechazado. Ella tenía un deseo de unas 2 veces por semana y se sentía utilizada, como un objeto. Un problema muy común, me temo. Y la solución del pastor fue, bueno, digamos que fue pragmática. Una solución matemática, por lo que veo en la transcripción. Literalmente matemática. Les dijo, tú quieres 7 veces, tú quieres 2. Vale, 7 más 2 son 9. Dividido entre 2 da 4,5. Redondeamos a 5 y no se hable más. ¡Qué bueno! Aunque suene a broma, el principio que hay debajo es serio. Es un problema que requiere diálogo y un acuerdo negociado, no una guerra de desgaste donde uno de los dos siempre pierde. Por último, para cerrar este punto, aborda una amenaza muy actual, la pornografía. ¿Cómo le encaja en este esquema? La describe como una adicción que ataca directamente la santidad y la exclusividad de la intimidad matrimonial. Cita el texto de Hebreos sobre mantener el lecho sin mácula, y aquí hace una aclaración lingüística interesante. La palabra griega original no es leito, que significa cama o mueble. Ah, no es la cama física. No. La palabra es koité, que se refiere específicamente al acto sexual en sí. La pureza no está en el objeto, sino en la relación. La idea es que la pareja no necesita ningún estímulo artificial o externo para disfrutar de una vida íntima plena. Pues recapitulando, hemos recorrido un mapa bastante completo. Empezamos con el elogio, pasamos al romanticismo como actos deliberados de atención. Profundizamos en la necesidad de hablar el lenguaje de amor del otro. Vimos la comunicación como la herramienta para lograrlo. Y terminamos en la importancia de una vida íntima, sana y comunicada. Son 5 pilares muy conectados. Sí, la visión global que se desprende es la de un matrimonio que no es un destino, es un proyecto en construcción permanente. Totalmente. La felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se edifica día a día, con actos conscientes e intencionados. Es un enfoque muy poco pasivo y muy exigente, la verdad. Sin duda, requiere un esfuerzo constante de las dos partes. Y esto nos deja con una reflexión final, quizá para quien nos escucha. La fuente, como hemos visto, propone este modelo dentro de un marco de fe muy concreto, basado en la interpretación de textos sagrados. Ajá. La pregunta que queda abierta es, si despojamos estos principios de su andamiaje teológico, ¿qué nos queda? ¿Pueden elementos como el reconocimiento mutuo, la atención a los detalles, la comunicación asertiva o la negociación de las necesidades íntimas ser considerados principios universales para la salud de cualquier relación de pareja, independientemente de sus creencias?